Obligaciones de prestaciones de cosa. Por ejemplo, decíamos en el contrato de compra-venta, el vendedor tiene la obligación de transmitir la propiedad o titularidad de un bien o hecho y el comprador tiene la obligación de dar o pagar por ese bien o derecho un precio cierto y en dinero. Es un intercambio básicamente el contrato de compra-venta donde existen dos obligaciones de dar. Por parte del vendedor se obliga a dar la propiedad a un tercero que le está cancelando el precio pertinente. Y por parte del comprador va a tener la obligación de dar o de pagar justamente la cantidad que convinieron para efectos de que se formalice dicho contrato. Hablábamos también de las obligaciones de hacer, como aquellas obligaciones o prestaciones de hecho. Por ejemplo, en el contrato preliminar o promesa de contrato, las partes se comprometen a celebrar un contrato futuro. Eso es el objeto del contrato, hacer algo. ¿Qué hacer en este tema? La celebración de un contrato que venga a darle formalidad al vínculo que existe entre dos individuos que se comprometen a un contrato futuro. Ambas partes se van obligados entonces a hacer un nuevo contrato. Dicho acto engendró prestaciones de hecho, es decir, el objeto del mismo, la razón de ser, es de hacer. Luego tenemos también como objeto el no hacer, siendo estas obligaciones de no hacer o de abstenerse. Por ejemplo, celebro un contrato de compraventa de mi casa en el cual se introduce una cláusula por la que el nuevo propietario asume que no podrá venderla a determinada persona. Existe entonces una condicionante de que no puede realizar esa acción, pues de hacerlo, el contrato que le da vida a la relación jurídica carecería de validez. Se vuelve, por tanto, una obligación cuyo objeto es una abstención, no vender a determinada persona. Va a poder enajenar el inmueble siempre y cuando no sea en beneficio de una persona en concreto, de quien se ha establecido que no se puede realizar la compraventa. Eso era lo que habíamos visto, hasta ahí nos habíamos quedado en la clase anterior y estábamos a las puertas justamente de desarrollar las características o elementos puntuales que debe de cumplir el objeto del contrato para tener existencia cierta. Decíamos, número uno, el objeto del contrato debe existir en la naturaleza. Es decir, el contrato sobre las cosas que si bien no existen al momento de la celebración, están abocadas a existir en el futuro. En este caso, estamos en presencia de un objeto que es posible y existente. Algo que tenemos la certeza que pasado un tiempo en concreto va a existir en la naturaleza y por ende ser objeto de comercialización. Decimos, por ejemplo, la compraventa de 10 toneladas de una cosecha de maíz del próximo año, siendo este un caso en el que tampoco existe el objeto del contrato, sin embargo, habrá de producirse. El meollo del contrato, la razón de ser, la base del contrato, debe ser algo individualizable en la naturaleza, que tenga existencia cierta y por ende sea posible el enajenarlo. Y es ahí donde decimos de que vale también el contrato sobre un bien que, aunque en ese momento tal cual no existe, todas las condiciones se establecen para que en un futuro inmediato pueda tener existencia y por tanto ser objeto de ese referido vínculo o relación jurídica. Quiero ver si alguien quiere ingresar. Sí, aquí están los compañeros, vamos a darle acceso. Y ahorita van a subirse. Número dos, decíamos que el objeto debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie, porque un contrato cuyo objeto fuera un animal, sin indicar de qué especie,
o que el objeto del contrato fuere un whisky sin precisar su cantidad ni las bases para precisar esta, este contrato no podría ser cumplido seriamente. Si no definimos, si no establecemos con exactitud la especie del objeto que se está sometiendo o vinculando a una relación en concreto, pues la persona va a poder dar cualquier animal, por ejemplo, para cumplir con ese contrato, con el objeto de ese contrato, o darle una presentación bastante pequeña de un whisky, porque no se está definiendo cuál va a ser el tamaño, ni cuántas unidades son las que se van a someter a ser parte de ese relativo contrato. Y número 3 dice que el objeto para ser válido debe de estar en el comercio. Por ejemplo, la renta o la venta del Palacio Nacional no es posible. Tampoco en los terrenos nacionales que pertenecen al Estado porque es imposible jurídicamente. Entonces va a tener que existir en la naturaleza, ser determinado, determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio finalmente. Si se cumplen esos tres factores, pues el objeto será jurídica y físicamente posible. Si no se cumplen estos factores, por obvias razones, estaremos ante la presencia de una relación jurídica imperfecta, pues su razón de ser, su objeto es inalcanzable conforme la legislación nacional vigente. Sobre estos elementos que deben considerarse del objeto del contrato, ¿están ustedes comprendiendo con exactitud estos tres elementos? ¿Quedan claros sobre los tres elementos que deben de verse configurados o de estar presentes en un vínculo contractual para que tenga sentido su existencia a partir del objeto del contrato? ¿Queda claro? Lick, Adelante. a mí solo que no me queda muy claro todavía la número 2, la de ser determinado o determinable en cuanto a su especie. No Ok, sé si podría repetir. perfecto, con mucho gusto. Cuando Gracias. uno establece un contrato, debe de ser concreto en determinar cuál es la especie del objeto que forma parte del referido contrato. Si uno pone, por ejemplo, que tal ciudadano se compromete a entregar una botella de whisky a otra persona en el concepto que han acordado, pero no establece qué tipo de botella, qué marca, en qué presentación, qué tamaño, si tiene algún grado de alcohol, tiene que establecerlo con exactitud, si tiene algún año de fabricación, porque todos estos elementos lo que van a permitir es de que se sepa en concreto de cuál botella de whisky estamos hablando. Si solamente pongo una botella de whisky sin definir estos datos, la persona obligada a entregar la referida botella podría entregarme una de esas botellitas chiquititas que venden en las gasolineras y de la marca X, porque no hay una determinación sobre estos factores. Por tanto, es importante que sea determinado y determinable en cuanto a su especie el objeto del que deriva o el que se va a materializar una relación contractual. ¿Queda un poco más claro con esta explicación? Sí, Lick, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O todo está claro? Bien. De ser así, entonces, continuamos. El tercer elemento, hablábamos de la solemnidad que debe de considerarse para que un acto jurídico tenga existencia cierta.
Sobre la solemnidad decimos que la importancia social y económica de ciertos actos impone la necesidad de celebrarlos con determinados ritos que son condición de su existencia. Son factores externos que vienen a condicionar la razón de ser de un acto en concreto que afecta de una manera amplia al entorno social y que por ende encuentra a la base estos ritos que forman parte de la solemnidad. Dice que es una forma de ritual de la celebración, siendo un elemento necesario para la creación del acto jurídico, sin el cual el acto jurídico no llegaría a existir. Y pone como ejemplo el matrimonio, el divorcio, la compraventa de un vehículo, etcétera, siendo en estos casos la solemnidad que vaya en el protocolo que hacen los funcionarios públicos respectivos para perfeccionar el acto jurídico. Son esos elementos. La solemnidad es entonces, por ejemplo, que se incluya en un libro de protocolo que se maneja desde el ámbito notarial, es decir, que si se hace, por ejemplo, un matrimonio en hojas simples, no en un libro de protocolo pertinente, y por ende no se puede presentar a la entidad correspondiente a registrarlo, pues lo rechazaría, estaríamos en presencia básicamente de un acto jurídico de contenido nulo. Permítame un segundo. Bien, continuemos. Queda clara ese tema de la solemnidad como tercer requisito previo de existencia de un acto jurídico, como esos rituales, esos elementos que deben de realizarse para que el acto jurídico tenga existencia o razón de ser. Decíamos el caso de un matrimonio, lo que debe de establecerse con antelación, que es donde se hace constar ese matrimonio, si bien siendo una solemnidad, una formalidad en concreto, sin cuya realización no estaríamos en presencia de un acto jurídico. Vamos ahora a la clasificación de esos actos jurídicos. Siempre según el texto, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del autor Manuel Osorio. Dice que según el número de personas que participan en el acto jurídico, estos pueden ser en principio de dos tipos, de dos especies. Primero se dice que pueden ser unilaterales, siendo aquellos actos cuando se celebran con la expresión de voluntad de una sola persona. Basta con que una persona haga constar su voluntad respecto a que se materialice un acto jurídico para que éste
tenga existencia. Por ejemplo, decimos redactar un testamento. El que se haga un testamento es una potestad única y exclusiva de la persona que posee los bienes objeto de ese testamento. Si esa persona decide emitir esa declaración unilateral, pues entonces va a tener validez. Permítanme, que dice Gabriela que hay una persona que quiere ingresar. Solamente voy a constatar aquí, permítanme. Ya ahorita admitimos a Odalis Molina e Isaac, que estaban al pendientes de ingresar. Muchas gracias por avisarnos, Gabriela Acevedo. Y también dice que es clasificación unilateral de ese acto jurídico el otorgar un poder. Siempre eso depende de la voluntad de una persona, que es básicamente el otorgante, que determina a qué persona le habilita o le faculta en concreto para realizar algunas acciones en su nombre, siendo por tanto un acto jurídico unilateral. Mientras que los bilaterales son aquellos que se celebran con la expresión de voluntad de más de una persona. Y ahí podemos poner el contrato de compraventa. Debe de existir por lo menos dos personas, un vendedor y un comprador, para que se materialice. También el contrato de trabajo. Deben de existir al menos dos personas, parte patronal y parte de trabajadores, para poder llegar a feliz término en ese vínculo que existe a la base del trabajo. Y también es bilateral el acto jurídico que conocemos como matrimonio. Efectivamente, para que un matrimonio se materialice, debe de existir una voluntad expresa de dos personas. Es obvia esta primera clasificación que hemos conversado de unilateral y bilateral, pero les pregunto si queda claro el contenido visto en esta primera clasificación y podemos continuar o tienen alguna duda al respecto. No, listo, claro. Perfecto. Pasemos a la siguiente diapositiva y por tanto la segunda clasificación de los actos jurídicos. Esta encuentra a su base el criterio del modo de exteriorización. A partir de este modo de exteriorización, entendemos que los actos jurídicos se clasifican en positivos y negativos. Los positivos son aquellos actos cuando el nacimiento, modificación o extinción de un derecho depende de la realización de un acto. Se necesita que se materialice en un comportamiento en concreto y a partir de ello se dé el nacimiento, modificación o extinción del referido derecho. Por ejemplo, dice la entrega de una suma de dinero. Se condiciona el materializarse un acto jurídico a que se dé la entrega de de una suma de dinero específico, y a partir de ello también podemos comprender la realización de un trabajo y además la firma de un pagaré. Esos tres elementos lo que hacen es que estemos en presencia de un acto jurídico positivo, y por otro lado tenemos el acto jurídico negativo, que es aquel que condiciona el nacimiento, modificación o extinción de un derecho a partir de la abstención u omisión de una conducta. En este caso, para que el acto jurídico se materialice, debe de darse una abstención u omisión de la conducta por parte de uno de los involucrados. Por ejemplo, dice que Juan es propietario de una casa y decide alquilarla a Pedro.
En este caso, Juan debe abstenerse, es decir, no debe molestar ni perturbar a Juan, que es el inquilino, el derecho de uso o posesión sobre la casa. Hay una abstención entonces a la base de la materialización de ese acto jurídico, la cual es que no va a estar facultado, por muy propietario que sea, a poder perturbar o no molestar el inmueble a que nos hemos referido. Juan cumple entonces con su obligación, no molestando a Pedro, encontrándose a su base este elemento del acto jurídico negativo. Sobre este segundo factor o tipo de clasificación de los actos jurídicos, ¿tienen alguna duda conforme al modo de exteriorización, ya sea positivo o negativo, o todo está claro? Todo está claro, Lick. Ok, perfecto. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, que es la tercera clasificación de los actos jurídicos. Esta encuentra a su base el criterio de considerar las prestaciones que cada una de las partes tiene en torno al referido acto jurídico. Primera su clasificación, vamos a decir que es la existencia de actos jurídicos a título oneroso, siendo actos a los cuales todas las partes que intervienen en él realizan prestaciones recíprocas. Existe una razón cierta que se concretiza en prestaciones por parte de los involucrados para estar en presencia de un acto jurídico. Y ponemos como ejemplo el tema de la compraventa. El comprador se obliga a pagar el precio por la cosa y el vendedor se obliga a entregar la cosa. Existen, por tanto, prestaciones recíprocas. Ambos van a tener que avanzar en torno a la realización de alguna conducta para que el acto jurídico se concretice. En el caso de la compraventa, que ponemos como ejemplo, uno de los involucrados debe de pagar el precio por la cosa, acordado por los involucrados, y el otro se obliga a entregar la cosa. También estamos en presencia de actos jurídicos conforme a la clasificación de prestaciones de las partes, como aquellos que son a título gratuito. Estos no existe para una de las partes una prestación, es decir, una de las partes se beneficia a la otra sin esperar nada a cambio. Aquí, en el segundo, de título gratuito, no existe una vinculación para uno de los involucrados a la base de la existencia de una obligación de dar, no va a estar obligado a dar o a hacer algo. Ejemplos de esto, de título gratuito, son la donación. Solamente uno de los involucrados está trascendiendo en torno a entregar la propiedad de un bien sin esperar nada a cambio de un tercero. La renuncia de un derecho también, en la medida que sea factible por medio de la legislación salvadoreña, pues se va a poder renunciar a un derecho en concreto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, por ejemplo, en materia laboral está prohibido que yo renuncie a cualquier derecho que me asiste en mi rol de trabajador. Por ejemplo, yo no puedo renunciar a percibir mi salario, no puedo renunciar a recibir alguna prestación económica adicional que se haya dispuesto porque está prohibido. Ningún trabajador está facultado para poder renunciar de absolutamente ningún derecho. Y también está el tema de la herencia, del testamento, en el entendido de que la persona que está percibiendo o resultando beneficiado de una herencia en concreto, pues no lo pidió. No depende de que si él esté en esa sintonía de requerir ese bien, el que se materialice para que tenga razón de ser. Sería entonces actos jurídicos
a título oneroso y actos jurídicos a título gratuito. ¿Quedan claras las explicaciones de esta clasificación de los actos jurídicos? Si no, con gusto, pues nos retrotraemos y nos dirigimos hacia la parte que no hayamos comprendido mucho. ¿Estamos claros? ¿Está claro el contenido de esta tercera clasificación? ¿Podrían ustedes ya explicarla de cara a una prueba objetiva? ¿Sí está claro? Así avanzamos a la siguiente diapositiva entonces. La cuarta clasificación, permítanme. Bien, nos dice Fátima que no queda claro el contenido anterior. Vamos a regresarnos con el mayor de los gustos a la diapositiva que antecede para poder, aquí está, para poder continuar la siguiente clasificación. Dice, los actos jurídicos se clasifican conforme las prestaciones de las partes en dos tipos, a título oneroso y a título gratuito. En el título oneroso, ambos involucrados les asisten prestaciones recíprocas de dar con el objetivo de que se tenga en concreto un acto jurídico a título oneroso. Ambos otorgan algo, ambos están obligados a hacer algo para que el acto jurídico tenga razón de ser. Y decimos la compraventa, ¿por qué? Porque en ese los dos cumplen algún tipo de prestación recíproca. El comprador, obligándose a pagar el precio por la cosa, debe de entregar el monto económico que corresponde y el vendedor se obliga a entregar la cosa. Los dos van a tener que hacer algo para que se perfeccione o materialice ese acto jurídico. Mientras que a título gratuito, uno de los involucrados, que es aquel que recibe básicamente de parte de un tercero un beneficio, no va a tener que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Siendo a título gratuito, no va a estar en la obligación de percibir un elemento a cambio para poder materializarse dicho acto. El tema de la donación. En la donación, el propietario anterior es quien decide entregar o trasladar la propiedad de esos bienes a un tercero. También el tema de la renuncia de un derecho, que les decía, el involucrado, el ciudadano puede, siempre y cuando no se lo prohíba la norma, renunciar en concreto. Y el tema de la herencia, de que yo le dejo en un documento claramente individualizable ante el funcionario público, de que los bienes que yo poseo al momento de fallecer deben de pasar a tal persona. Esa es la voluntad última del que está emitiendo ese testamento. Y lo que debe de hacerse para materializarse, para ahorrarse, es cumplir con su contenido. Por tanto, quienes reciben estos bienes muebles o inmuebles como herencia, pues van a tener únicamente que recibirlos. Ya la voluntad ha sido expresamente determinada por el causante, por la persona que ha fallecido. Se entiende un poco mejor la diferencia entre uno y otro, su clasificación de los actos jurídicos basado en la existencia o no de prestaciones de las partes que se involucran. Perfecto. Nos comenta Fátima que sí está ya más comprensible el contenido de esta diapositiva. Veamos, la cuarta clasificación es según el momento de la eficacia que tiene el acto jurídico. Dice que la número 1 sería entre vivos
que significa que estos actos tienen efectos cuando se producen sin depender del desfallecimiento de una parte. No es vinculante para que entre en vigencia dicho acto jurídico el que uno de los involucrados haya fallecido. Por eso se llama, por obvias razones, acto jurídico entre vivos. Ejemplos son el contrato de alquiler que se suscribe, el matrimonio que se tiene para con otro individuo. Y en esta clasificación se dice que aparte de haber actos jurídicos entre vivos, también existen actos jurídicos de última voluntad, siendo estos aquellos que producen sus efectos después del fallecimiento de uno de los sujetos que los realizaron. Ejemplo claro y contundente es el tema del testamento. Este testamento se habilita, va a entrar en ejecución real y cierta desde el momento en que fallece el causante. En tanto no haya fallecido el causante, no vamos a poder activarse todas las cláusulas dispuestas en el referido testamento. Es la condición que le da razón de ser, razón de existencia actualmente a ese acto jurídico. Queda clara esta cuarta y última clasificación de los actos jurídicos que estamos viendo en este momento, o tenemos alguna duda o consulta. Permítame un segundo entonces, si todo está claro, permítame un segundo para ya poder continuar. Pues esta es la última diapositiva de esta presentación que teníamos pendiente de finalizar. Vamos a compartir el siguiente contenido. Permítanme un segundo. Bien, ahorita entonces les comparto la siguiente presentación. Permítanme un segundo. Vamos a salir de esta. Y les vamos a compartir. Vamos a ver, permítanme un segundo. Bien, corresponde a continuación desarrollar la temática que se denomina el proceso de formación de ley para que ello nos permita ubicarnos en tiempo y espacio sobre las distintas fases que hay que seguir al interior de los entes de Estado, de los órganos de Estado, para que se emanen disposiciones jurídicas, normativas que van a regular, entre otras cosas, las materias que hemos visto tienen que ver con con el desarrollo mismo de una empresa. Para ello vamos a conocer a continuación el proceso de formación de ley. Estoy viendo en el tiempo que nos quedan 3 minutos aproximadamente de la primera jornada
que nos da esta plataforma. Al finalizar, cuando nos saque, nos metemos al segundo vínculo que les compartí para poder continuar con el desarrollo de la clase. Empecemos entonces, sin más preámbulo, a hablar del proceso de formación de ley. A grosso modo, vamos a encontrar ahí cuáles son los 3 momentos que se dan para formular una ley en específico. Dice que lo primero es presentar una iniciativa de ley al interior de la Asamblea Legislativa para que se conozca una propuesta en concreto de ley. Dice que los diputados, ¿quiénes tienen esta iniciativa de ley hoy en día? Diputados, presidente de la República a través de sus ministros, Corte Suprema de Justicia en materias específicas, consejos municipales plurales en materia de impuestos municipales y los diputados del Parlamento Centroamericano, pero en lo que se refiere a materia de integración. Solamente estos funcionarios que antes describí son quienes pueden impulsar que se estudie una nueva normativa como iniciativa de ley al interior de la Asamblea Legislativa. ¿Qué sucede adentro de la Asamblea Legislativa? Pues luego de un análisis y debate, discusión que se puede realizar en cuanto a su contenido, va a darse la aprobación y decretar la vigencia de la ley misma. Y finalmente el presidente de la República va a tener la potestad, ya sea de, al estar de acuerdo con todo el contenido de la norma, sancionarla o promulgarla y publicar la ley. O también va a poder vetar el contenido de esa norma por considerar que es contrario al contenido de la Constitución, y también va a poder emitir algunas observaciones para que el ente colegiado de la Asamblea Legislativa decida si atiende esas observaciones o por el contrario no está en facultad para ello. Ahí vamos a ir explicando también, espero que en la pantalla lo podamos ver con más cercanía, cada uno desde donde se encuentren, para ir detallándoles paso a paso cuál es el caminar que existe al interior de los órganos del Estado para que existe a nivel macro para poder comprender el proceso de formación de ley. Lo primero, decíamos, ahí vayan ampliando en su pantalla para poder, vamos a ver si yo lo puedo ampliar desde acá, sí, para que vayámoslo viendo entre todos. El primer paso nos habla de iniciativa de ley y es acá cuando se da la presentación del proyecto como pieza de correspondencia. Ya dijimos a quienes se les faculta legalmente, específicamente en el artículo 133 de la Constitución de la República y 73 del reglamento de la Asamblea Legislativa, ya hemos visto quiénes son las facultades para ello. Eso es lo primero entonces. Cuando ya ingresa esa iniciativa de ley al seno de la Asamblea Legislativa, lo va a conocer en primer lugar la Junta Directiva, quien va a darle lectura en la reunión que tienen antes de la sesión para ya pasarlo en el tercer momento, según el artículo 72 del reglamento de la Asamblea Legislativa, a conocimiento del Pleno Legislativo. Ahí en ese momento, en una plenaria, únicamente se habla de manera genérica del contenido de esa pieza de correspondencia y normalmente lo que procede es, según este esquema, pasarla a una comisión legislativa. Esta comisión legislativa va a estar en la obligación
de estudiar el proyecto y emitir un dictamen, ya sea positivo o negativo, que debe de ser conocido al interior del Pleno Legislativo. Ahora también puede darse, dice, este paso de en el Pleno, cuando se conoce la iniciativa y el proyecto de ley, cualquier diputado o diputada puede requerir una dispensa de trámites, que es lo que estamos viendo en la parte inferior, luego del paso legislativo que habla de conocer la iniciativa y el proyecto. ¿Qué implica que se le da dispensa de trámites o que se le solicita dispensa de trámites? Es que un diputado requiere que se conozca en ese momento el fondo de la pieza sin necesidad de que, de que pase a ser estudiado en alguna comisión. Puede ser entonces de que ante esa petición de un diputado que encuentre los votos necesarios, los votos suficientes para que se valore que sin conocerlo en una comisión se pase a conocer el fondo de la referida pieza en esa sesión plenaria que se está introduciendo. Si alcanza entonces ese, ese requisito de que no pase a una comisión, se alcanzan los votos suficientes, nos saltamos al siguiente paso, que es cuando ya se convierte en decreto legislativo el dictamen que ha sido emitido, ya sea por parte de la comisión o que sin pasar por una comisión, la mayoría de diputados definieron que se aprobase dicho contenido en el referido proyecto o iniciativa de ley. De ser así, lo siguiente es la conversión en un decreto legislativo, ya no es proyecto de ley, sino que hablamos de decreto legislativo y el mismo debe ser trasladado a Presidencia de la República como siguiente paso para que en el plazo de 10 días hábiles, Presidencia tome una decisión en cualquiera de los 3 escenarios o casos que vamos a detallar a continuación. Pero antes de continuar, consultarles si esta primera fase, esta primera parte del esquema que hemos presentado, se entiende quiénes son los involucrados y la razón de ser o existencia de en este proceso de formación de ley. ¿Queda claro quiénes intervienen y qué hacen en cada una de estas etapas? Hasta el momento sí se entiende, Luis. Vale. Ok, perfecto. Estamos entonces ya en presencia de Presidencia de la República. Ya pasamos la primera etapa del análisis liminar de la pieza de correspondencia al interior de la Asamblea Legislativa. Veamos qué sucede. Permítanme. Ya cuando está en poder del presidente. Aquí está. Ya llegó a manos del presidente de la República. Va a tener 3 posibilidades que hacer el presidente en torno a ese decreto legislativo que le ha sido remitido. Lo primero, en el artículo, vamos a hacer un poco más amplio para que podamos leer. Bien, veamos la flechita para arriba. Dice que el presidente va a poder sancionar, promulgar y publicar el decreto, el contenido del decreto legislativo en el diario oficial. Esos son el artículo 140. ¿Está de acuerdo el presidente con todo el contenido del decreto legislativo que se le envió? Entonces no tiene más que hacer que mandarlo a sancionar, promulgar y publicar para que entre en vigencia a la brevedad. Siendo así como en el 140 se establece que cuando ello tiene lugar,
ya se convierte en ley de la República y por ende de exigible cumplimiento para la totalidad de la población, encontrando a su base lo establecido en el artículo 140 de la Constitución. ¿Qué es lo segundo que puede hacer un presidente al recibir este decreto? Puede, según vemos en la flechita de abajo, la segunda opción es observar el proyecto legislativo. No está de acuerdo con la totalidad de cláusulas o disposiciones contenidas en el decreto que le ha sido remitido. Permítame un segundo, por favor. Bien, decíamos entonces sobre la observación presidencial, que lo que va a corresponder en la flechita que está abajo es devolver el decreto al Pleno de la Asamblea Legislativa, es la tercera flechita que está abajo, donde se le establece puntualmente qué artículos, qué disposiciones contenidas en ese decreto el presidente tiene puntos discordantes, tiene puntos de opinión de manera diferente a la Asamblea Legislativa, siendo el Pleno Legislativo, por tanto, el facultado, según el artículo 137, inciso tercero de la Constitución, el que va a conocer el contenido de esas observaciones presidenciales con el objetivo de validar si está o no de acuerdo con dichas observaciones. Dice siempre el artículo 137, la siguiente parte, se va a derivar en la comisión legislativa oportuna, pertinente, la que conoció del dictamen anterior, para que ahí se analice si es factible aceptar o no las observaciones hechas por el presidente. Si decide aceptarlas, vuelve el decreto al presidente de la República, quien va a sancionar, promulgar y publicar el decreto, ya sea modificado o no, y a partir de ese momento va a entrar en vigencia, convirtiéndose, por tanto, en ley de la República.
Eso pasa ante el segundo factor, que es precisamente la observación que realiza presidencia. Ahora, el tercero, la tercera posibilidad que tiene el presidente de la República, y con ello es que vamos a finalizar, es el veto presidencial. El veto es cuando el presidente está totalmente en contra del contenido del decreto que le ha sido enviado. Entonces la Constitución le establece la posibilidad en el artículo 137, inciso segundo de la Constitución, de devolverlo a la Asamblea Legislativa diciéndole que tal cual se ha aprobado ese dictamen, bajo su saber y entender, no debe de entrar en vigencia dicho decreto. Ahora, ante el veto que emite el presidente, vuelve entonces, se le regresa el documento al Pleno Legislativo y el Pleno va a recibir esta pieza, la va a derivar en sentido horizontal. Lo que corresponde es enviarlo a la Comisión Legislativa pertinente para que conozca el contenido del veto y dictamine sobre ese veto, si está a favor o en contra de que se supere ese veto planteado por el presidente de la República. Sobre ese dictamen entonces del veto, el Pleno Legislativo va a poder hacer dos decisiones, va a poder tomar dos decisiones. Lo primero es que se supere el veto, que es la flechita que vemos en horizontal, donde dice que la Asamblea Legislativa ratifica el decreto con los 2/3 y lo envía de nuevo al presidente. Ante esa superación del veto, el presidente tiene dos posibles salidas. Primero, acepta que le hayan superado el veto, que es la flechita que va para arriba, y ante la aceptación de esa superación del veto, pues lo sanciona, promulga en el diario oficial, y a partir de lo que se establece en su contenido normativo, pues va a entrar en vigencia, según lo que establece el artículo 140 de la Constitución. Ahora, ¿qué sucede si ante la superación del veto por la aritmética legislativa, el presidente sigue considerando de que no debe promulgarse y mandarse a publicar en el diario oficial porque sigue considerando que es inconstitucional? Ante esa situación, se va a dirigir el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia para que sea este ente el que dirima quién tiene la razón. Si el Ejecutivo, que dice que no debe entrar en vigencia esa norma por ser inconstitucional, o si el Legislativo, que está buscando que entre en vigencia al haber sido superado el veto. La Corte entonces, que es esta última parte, va a decidir resolver esa controversia oyendo razones de ambos órganos, tanto del legislativo como del ejecutivo, concretamente el presidente, y ante esas aseveraciones o planteamientos va a decidir finalmente quién tiene la razón. Si considera que es inconstitucional tal cual lo ha dispuesto el presidente de la República, entonces no va a entrar en vigencia esa norma, sino que se manda al archivo correspondiente. Pero si la Corte dice que es constitucional y le da por ende la razón al ente de la Asamblea Legislativa, le va a mandar al presidente a que sancione y publique el decreto como ley, lo cual implicará que va a entrar en vigencia y va a ser de obligatorio cumplimiento para todas las personas que viven en el territorio de la República.
A grosso modo y de manera bastante condensada, hemos conocido este proceso de formación de ley que lo hemos derivado de la página web de la Asamblea Legislativa, donde se detallan cada uno de los pasos e involucrados en ese proceso de formación de ley. Permítanme un segundo. Sobre estas partes, entonces, sobre estos pasos a seguir para entrar en vigencia un proceso de formación de ley que hemos descrito de manera pronta, de manera corta, ¿tienen alguna duda o consulta sobre lo cual necesitemos ampliar? ¿O quedó claro la explicación rápida que hemos brindado? Cómo se involucran tanto los diputados, quienes tienen iniciativa de ley, su papel que juegan al interior del proceso formativo mismo, los roles que juega el presidente de la República y también en qué momento interviene la Corte Suprema de Justicia para dirimir la constitucionalidad o no de un decreto legislativo que está en estudio. ¿Estamos claros entonces sobre estos pasos y etapas? Siendo así, si no hay ninguna duda o consulta, hemos finalizado con esta descripción somera, esta descripción breve de los pasos que cumple cada uno de los entes involucrados para que entre en vigencia un proceso de formación de ley. Nos quedamos adelante. Yo se las envío justamente con el mayor de los gustos. ¿Sí? Si no hay más que hacer constar entonces, llegamos a la finalización de esta clase y nos encontramos, primero Dios, el próximo martes en la clase correspondiente. Espero ya calificarles la totalidad de sus pruebas que enviaron a través del aula virtual.